Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente con todos ustedes para compartir con todos ustedes nuestro estudio bíblico semanal. Amén. En esta tarde vamos a estar estudiando la parte número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles y doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos y amigos que nos estarán acompañando, los que nos estarán acompañando en vivo, y también a todos aquellos que estarán viendo este video más adelante. Que el Señor les bendiga. Y estamos con esta serie de temas que han sido de gran bendición. Amén. Hoy, de hecho, vamos a estar estudiando el capítulo número 13. Amén. Y pues realmente hemos estado aprendiendo muchas cosas. Muchas de ellas se ignoran en lo que es el cristianismo. Amén. Y yo les aseguro que en este estudio no va a ser la excepción. Vamos a estar aprendiendo cosas que están escritas en la Biblia, pero que se ignoran entre la mayoría del pueblo cristiano. Amén. Y ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este estudio. Vamos a orar, vamos a pedirle que sea el Señor el que nos ayude, el que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Padre bueno, en el nombre de Jesús, de Yeshua, Señor, te damos las gracias por permitirnos una vez más poder reunirnos, Señor, aquí en vivo y con nuestros amigos y hermanos que se unen a través de las redes sociales. Eterno Dios, que seas tú, bendito Dios, glorificándote una vez más, Señor, ayudándonos a través de tu Santo Espíritu a poder entender, Señor, todo eso que se ha torcido y se ha malinterpretado, bendito Dios, en el sistema religioso establecido. Pero, oh, bendito Rey, tú has declarado, Señor, aleluya, que tú restaurarías todas las cosas, bendito Dios, a como eran originalmente. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que sea a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, ayudándonos en esta tarde, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Bendito Dios, revelándonos tu verdad. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra a ti. Gracias, eterno Dios. Amén. Ok, bueno, vamos a seguir la misma forma de enseñanza. Vamos a estudiar este estudio verso por verso de una forma sistemática. Voy a retirar la cámara para poder iniciar. Nuevamente repito, es la parte número 16. Amén. En esta hora vamos a empezar a estudiar, porque no lo vamos a terminar todo hoy, el capítulo 13, en donde nos relata cómo el apóstol Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero. Y como ya hemos aprendido en estudios pasados, cuál era la pasión y el amor que tuvo el apóstol Pablo de llevar el evangelio, de llevar las buenas noticias a los gentiles, ya aprendimos cuál fue ese misterio que se le reveló al apóstol Pablo en cuanto a los gentiles. Sí, pero te lo puse aquí nuevamente, Efesios 3:1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga, se le reveló al apóstol Pablo este misterio. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál fue esa revelación? Bueno, el verso 6 dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. O sea, al apóstol Pablo se le reveló este misterio de que los gentiles que estaban llegando a la fe, o mejor dicho, que estaban regresando a la fe, pues eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, eran esos descendientes de las 10 tribus del norte que habían sido llevadas cautivas a Siria, que se habían asimilado a otras naciones, que habían perdido su identidad de israelitas y se habían hecho gentiles. Y ahora el apóstol Pablo les estaba llevando las buenas noticias
de que el encargado de reunificar el reino de Israel ya había venido en la persona del Mesías de Israel, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén. Y ahora vamos a aprender cómo es que inició su primer viaje misionero a estas naciones gentiles acompañado por Bernabé, en el cual vamos a aprender muchas cosas que se han ignorado en el cristianismo, las cuales han llevado a que se terminen torciendo y malinterpretando las escrituras. Amén. Pero vamos a iniciar. Hechos, capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí está refiriéndose a Antioquía en Siria. Dice, Bernabé, Simón, el que se llama Níger o Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios ya les había revelado a Bernabé y al apóstol Pablo la obra para la cual habían sido llamados desde tiempo antes. Pero recordemos ese encuentro, ¿sí?, que tuvo Pablo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, donde se relata ese encuentro que él tuvo con Jesús, con Yeshua. Amén. Ahí fue donde a él se le reveló, porque recordemos que a él le cayeron, una vez que recuperó la vista, le cayeron de los ojos como escamas. Amén. Ya tenían el llamado, pero es siempre muy importante saber esperar el tiempo de Dios para saber cuándo iniciar y para de esa manera tener el respaldo de Dios. Porque aunque exista oposición y se interponga quien se interponga, Dios siempre va a abrir puertas para que su obra pueda llevarse a cabo. Porque imagínate nada más. En el tiempo del apóstol Pablo, recordemos que él era un fariseo, amén. Imagínate cómo tomaron estos sus compañeros, los saduceos, fariseos, ex compañeros del apóstol Pablo, dentro del judaísmo tradicional de esa época, ¿sí? Nuevamente repito, Pablo era fariseo, y que de hecho, como ya aprendimos en estudios anteriores, este judaísmo de la época de Pablo y el actual judaísmo, pues son muy herméticos, y no les gusta que los gentiles, más bien, permítame, no les gustan los gentiles, ¿ok? Al judaísmo tradicional de la época de Pablo y al judaísmo actual, no les gustan los gentiles. Y mucho menos les gusta que se les comparta de la fe hebrea. Porque el tema del Mesías está dentro de la fe hebrea, solo que los líderes del judaísmo tradicional de esa época y aún todavía en esta época, pues ellos no aceptan a Jesús, a Yeshua, como el Mesías de Israel. Pero estos líderes del judaísmo de la época del apóstol Pablo, ¿sí?, decían que Pablo estaba totalmente equivocado, ¿sí?, que se había torcido, que se había apartado de la verdad, que ahora se había convertido en un ignorante, que ahora era un ciego guiando a otros ciegos. Esto era lo que estaba en la mente de estos saduceos y fariseos religiosos del tiempo del apóstol Pablo, ¿sí? Pero vemos que eso no les importaba a Bernabé y al apóstol Pablo, porque ellos sabían que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua personalmente los había llamado y ahora los estaba mandando a ejercer ese llamamiento. Porque sin duda, pues también a Bernabé, hermano, el compañero del apóstol Pablo, era considerado también como un ignorante, un ciego que se había apartado de la verdad, al igual que Pablo, ¿sí? Y cualquiera más que se les hubiera unido, lo calificaban de igual manera. Y realmente, hermano, en esto, personalmente, yo me siento muy identificado con el apóstol Pablo, ya que a mí también, en su misericordia, Jesús, Yeshua, me reveló este misterio acerca de los gentiles. Y también cosas que se han torcido y se han malinterpretado dentro del sistema religioso establecido, que es el cristianismo en general. Y me está sucediendo lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo. Oiga, estoy siendo acusado por mis ex compañeros dentro del sistema religioso establecido de estar ahora totalmente equivocado, de haberme torcido, de haberme apartado de la verdad, de ahora haberme convertido en un ignorante, de ahora ser un ciego guiando a otros ciegos y de estar siguiendo un evangelio diferente. Oiga, de eso estoy siendo acusado, aunque
yo esté tratando de vivir el evangelio que Jesús, que Yeshua y los apóstoles vivieron. Sí, porque ya lo he dicho, ya lo he enseñado antes, que el evangelio que se vive actualmente en la mayoría del pueblo cristiano no es el mismo evangelio que vivió Jesús ni los primeros apóstoles. Amén. So, esto es lo que está en la mente, oiga, de estos saduceos y fariseos religiosos modernos. Tal como consideraban a Bernabé también, ¿sí? Así también consideran al compañero que Jesús, que Yeshua mismo trajo a mí para empezar a ejercer la obra a la que él mismo nos ha llamado. Pero al igual que a Bernabé y al apóstol Pablo, pues a nosotros tampoco nos importa lo que nuestros ex compañeros piensen o opinen de nosotros. Sabemos que Dios está en medio de todo esto, ¿sí? Te recuerdo que ya les he compartido que estamos en la radio, ya tenemos casi 3 meses, ¿sí? Pero este proyecto de la radio, hermano, yo, que les habla, Pastor Ramiro Moreno, y mi colaborador, hermano, amigo Sergio Calderón, al cual el mismo Señor trajo hacia mí, ¿ya? Pues, en realidad, nosotros nunca había pasado por nuestra mente el estar en la radio, no, sino que el Espíritu Santo mismo, por palabra profética, habló a mi vida y me dijo: yo te he estado enseñando y revelando cosas por los últimos 2 años, sí, pero ya es tiempo de que des a conocer todo esto que te he estado enseñando. Y él dijo, y yo mismo voy a empezar a abrir puertas para este propósito. Y déjame decirte que vaya que lo ha estado haciendo, y todo sobrenaturalmente, ¿sí? Ha llegado incluso hasta ponernos una iglesia cristiana a nuestra disposición, oiga, para estar impartiendo todas estas enseñanzas. Oiga, nada más, ¿quién hace esas cosas, hermanos? Sino Dios solamente, ¿ya? La oposición es y ha sido grande, pero si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y aunque se enojen y crujan los dientes nuestros adversarios, nosotros seguimos adelante porque es Dios mismo quien va abriendo caminos. Amén. Pero vamos a continuar. Hechos capítulo 13, verso 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, oiga, y nosotros al igual que ellos sabemos que el Espíritu Santo nos ha enviado a hacer lo que estamos haciendo, y no que haya sido una ocurrencia propia, una invención nuestra, no. Dice, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y aquí es bien importante hacer notar esto, que en las sinagogas de estos judíos que vivían en otras naciones fuera de Israel, antes de que el apóstol Pablo y Bernabé llegaran, ahí a esas sinagogas ya estaban asistiendo gentiles. Oiga, lo que quiere decir que en las sinagogas no se les cerraban las puertas, incluso hasta dentro de Israel también, las sinagogas también asistían gentiles, ¿sí? Ahí está el caso que leímos de Cornelio, amén. Ahí Cornelio también asistía a una sinagoga y él era gentil, amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los aceptaban que llegaran a aprender las enseñanzas de la Torá que se hacían en cada día de reposo, en cada día de Shabbat. Lo que significa que los judíos que vivían fuera de Israel, pues no eran tan herméticos hacia los gentiles como los judíos que vivían en Jerusalén. De hecho, de la población total judía que existía en esa época, ¿sí? En la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo, se cree que un 50% de ellos vivían en Israel, y el otro 50% vivían fuera de Israel, repartidos en el resto de las naciones que existían en esa época. Hechos 13:6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Esa es la palabra griega G919, que su significado es hijo de Jesús. Verso 7 dice, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas. Elimas es la palabra griega 1681, que significa un hombre sabio. Pero vea quién era Elimas, era el mismo mago. El mago dice, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Nuevamente, cuando se está haciendo la obra que Dios mismo ordenó hacer,
Siempre va a existir oposición, pero aunque esos que se oponen se crean ser alguien muy importante o ser muy sabios, eso es solo algo humano, algo terreno. Su importancia y su sabiduría de nada sirve en contra de la sabiduría y el poder que viene de lo alto, como vamos a poder ver a continuación. Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, oiga, la sabiduría y el poder del apóstol Pablo no eran humanos, de aquí de la tierra, sino de lo alto, del Espíritu Santo, dice. Entonces él, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Oiga, nada más. Una persona llena con el poder del Espíritu Santo es capaz de ver lo que hay realmente en el corazón de las personas y no dejarse engañar por las apariencias, ¿sí? Porque este mago decía ser hijo de Jesús y ser un hombre sabio, pero su realidad era otra. Hechos 13:11 dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Dios siempre va a respaldar a quienes él llama a su servicio, pero solamente lo va a hacer cuando estos siervos realmente lo honran. Y entonces lo que declaren los siervos de Dios, Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Como vimos que sucedió con este mago, lo cual va a ser señal para que otros crean al evangelio, para que crean a las buenas noticias. Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Leímos que al principio de este viaje misionero, Juan también acompañaba a Bernabé y al apóstol Pablo para ayudarles, pero ya aquí vemos que se apartó de ellos y decidió mejor volver a Jerusalén. Decisión que le iba a traer graves consecuencias más adelante cuando quiso regresar. Hechos 13:14 dice, ellos pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Ahora encontramos que llegaron a Antioquía de Pisidia, que es diferente Antioquía de donde salieron, ¿sí? Salieron de Antioquía en Siria, pero ahora llegaron a esta Antioquía de Pisidia que es dentro de la actual Turquía, y nuevamente entraron a una sinagoga judía donde seguramente había gentiles. Y aquí te presento un mapa, aquí, mira, no se mira la luceta. Salieron de Antioquía en Siria, de ahí se fueron a Seleucia, que era el puerto, de ahí navegaron a lo que es Chipre, ¿verdad? Pasaron por Pafos, después de ahí fueron a Perge, amén, y llegaron a Antioquía de Pisidia. Espero que lo alcances a leer ahí, amén. Esa fue la ruta que siguió el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, amén. Solamente te puse ese mapa para que tengas una idea, amén, gloria al nombre del Señor. Verso 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, oiga, ¿por qué? Porque eran todas las escrituras que existían en esa época, ¿sí? Ahí no crea que decían, a ver, pásame el Nuevo Testamento. No, hermano, en ese entonces todavía ni existía siquiera. Lo único que existía eran la Torá, los escritos y los profetas, o sea, lo que es el Antiguo Testamento, que en hebreo se le llama el Tanaj, solamente. Dice, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Oiga, y Dios siempre va a abrir puertas, Dios siempre va a dar una oportunidad, aleluya, para que los siervos de Dios, hermano, den lo que Dios les ha dado. Verso 16 dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Oiga, y aquí el apóstol Pablo hace una diferencia entre estos que estaban en la sinagoga. Y esto nos deja claro que no todos los que estaban ahí eran judíos. Todos eran israelitas, pero había algunos que solamente eran temerosos de Dios. Y esto que vamos a explicar a continuación, ya lo he explicado antes, pero es algo que se ignora totalmente en la mayoría del pueblo cristiano. Y es que en las sinagogas judías, oiga, existen 3 diferentes áreas. En el área de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento, los hijos de padre o madre judía.
En el área de en medio, ahí se sientan los prosélitos, que son los que no son de descendencia judía, pero que se convirtieron al judaísmo de la época y así obtuvieron la ciudadanía judía. Y en el área de atrás, junto a la puerta, ahí se sientan los prosélitos de la puerta, así se les llama, los prosélitos de la puerta, o también llamados temerosos de Dios. Estos gentiles que todavía no habían tomado su decisión de convertirse al judaísmo de la época, sino que estaban allí aprendiendo por el momento. Entonces dijo el apóstol Pablo, oíd. Y aquí el apóstol Pablo les empieza a hablar acerca de la historia del pueblo de Israel. Verso 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Oiga, sabemos también que no todos aquí, que no todos los gentiles más bien, son descendencia de las 10 tribus del norte. Amén. Hay gentiles que no tienen nada que ver con las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte que fueran llevadas al exilio. Dice, a vosotros, pero a los que estaban aquí, dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Verso 27, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Oiga, siempre es por la misma razón, hermano, que se terminan haciendo cosas que no convienen. ¿Ya? ¿Por qué? Por ignorar las escrituras. Por eso el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Verso 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Ahora, ¿quiénes fueron los que pidieron la muerte de Jesús, de Yeshua? ¿Todos los judíos? Fueron solamente algunos habitantes de Jerusalén y sus gobernantes principalmente. Verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Oiga, Jesús, Yeshua, él murió porque así está escrito que debía de suceder. Amén. Juan 10:16, dijo el Señor, fíjate, para que veas que él vino a cumplir lo que estaba escrito. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. Ahora, ¿cuáles eran esas ovejas que no eran del redil de Judá? Porque recordemos que en ese tiempo ya solamente la casa de Judá era la que habitaba en Israel, ¿sí? Pero ¿quiénes eran esas ovejas que no eran del redil de Judá y que también debía de traer? Pues eran las de la casa de Israel, eran las ovejas que se habían perdido, ¿ya? Y porque él incluso dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Dice, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí? Nuevamente. Porque se tenía que cumplir lo que está escrito. Hechos 13:30 dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, las cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Y cuál había sido esa promesa hecha a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob?
Pues esa promesa era que su descendencia iba a llegar a ser como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, que iba a ser innumerable, tan innumerable que no se podría contar. Y que a pesar de que en un principio el reino de Israel iba a ser dividido en dos reinos, ¿sí? Y uno de esos reinos, el reino del norte, la casa de Israel, iba a ser llevado al exilio a Asiria y se iban a perder entre las naciones. Y después el otro reino, el reino del sur, la casa de Judá, también iba a ser llevada al exilio por 2000 años. Pero que antes que este exilio de la casa de Judá sucediera, Dios iba a levantar a un profeta como a Moisés. Fue lo que dijo Moisés en Deuteronomio 18:15. Dice, al cual la casa de Judá tenía que oír. Pero pues resulta que no lo oyeron porque no lo conocieron. Y ya lo dijo el apóstol Pablo, no lo conocieron. Lucas 19:41, mire. Por no haber discernido el tiempo de su visitación, por no haber conocido a Jesús, mire lo que sucedió a Judá. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oiga nada más. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oiga, y es exactamente lo que sucedió, hermano. En el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Fueron esparcidos unos judíos, aunque todavía permanecieron ahí unos pocos, pero ya en el año 135, después de la revuelta, la última revuelta judía de Bar Kokhba, ahí sí, hermano, fueron llevados totalmente al exilio. Ya no querían ningún judío ahí en Israel, en Jerusalén. Todos al exilio. Amén. Se cumplió lo que dijo el Señor. Ahora, recordemos que evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia para Israel? Bueno, como Israel, al final de los tiempos, no solamente iba a ser una nación, sino que iba a ser un conjunto de naciones, lo que nos dice Génesis 35, es la promesa que Dios le dio a Jacob, ya cuando le cambió el nombre a Israel. Le dijo, de ti van a descender una nación y un conjunto de naciones, debido a que la semilla de Abraham iba a ser sembrada en todas las naciones de la tierra. Y el exilio de todo Israel, tanto el de la casa de Israel como el de la casa de Judá, iba a hacer posible todo esto. La buena noticia es que al final de los tiempos, un descendiente de David, el Mesías de Israel, al cual no conocieron los de la casa de Judá, no conocieron los judíos, el Mesías de Israel, ¿sí? O sea, la casa de Judá no lo conoció, ¿verdad? A los suyos vino, ¿sí? Pero los suyos no le recibieron, dice. ¿Sí? ¿Por qué dice a los suyos? Bueno, porque Jesús era también judío, descendiente de la tribu de Judá. Amén. Entonces dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Pero a los que recibieron les ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces fíjese, ¿quiénes fueron los que sí le recibieron? Bueno, los que sí le recibieron, hermano, fueron la casa de Israel, o también llamados la casa de Efraín, que se habían hecho gentiles, ¿ya? Estos sí lo recibieron y ha estado entre ellos por 2000 años. Pero prácticamente ha estado bajo una identidad diferente a su identidad hebrea, porque Jesús era judío, amén. Ahora, bajo un atuendo greco-romano, que le fue dada por los gentiles. Y ahí eso nos hace recordar a José, el soñador, el hijo de Jacob, con su atuendo egipcio, ¿sí? Cuando era gobernador de Egipto. Pero que al final de los tiempos, oiga, Jesús, Yeshua, también se va a mostrar a sus hermanos. Recuerde que una vez que los hermanos de José llegaron a Egipto a causa de la hambruna que había en toda la tierra, a comprar semilla, a comprar grano, hermano, ahí se quitó el atuendo y se mostró a sus hermanos, ¿verdad? Lo mismo va a hacer Jesús. Lo mismo va a hacer Jesús, ¿eh? En el final de los tiempos. Se va a mostrar a sus hermanos, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Amén. Porque hay muchos en la casa de Israel que no creen, aleluya, que Jesús
o que no siguen más bien las enseñanzas de Jesús como un judío. Amén. Él ya, como se le dio otra identidad, una identidad grecorromana, ya piensan que ya Jesús vino a abolir todos los mandamientos de Dios dados a Moisés. Y eso no es verdad, pero al final de los tiempos Dios va a revelarse también a ellos. Amén. Se va a quitar su atuendo grecorromano. Ahí es donde se va a dar la restauración de todas las cosas que nos habla Hechos 3:21. ¿Sí? Y va a volver a unir a los dos reinos. Oiga, esos reinos que se dividieron, los va a reunir en un solo reino en la tierra de Israel, en esa tierra que Dios dio en heredad perpetua a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estas son las buenas noticias. Lo dice Isaías 52:1, dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Oiga, cautiva en cautiverio, ¿ya? Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que he aquí estaré presente. Cuán hermosos, oiga lo que dice el verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Oiga, alegres nuevas, buenas noticias, el evangelio, hermano, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, del que dice a Sión, tu Dios no te va a dejar abandonado entre las naciones. Esa es la buena noticia, gloria al nombre del Señor. Y lo dice, hermano, lo dice Ezequiel 37, la profecía de Ezequiel 37, verso 1, que por lo regular todos, la mayoría del pueblo cristiano la conoce, pero conoce solamente la mitad, la segunda mitad ni se lee. Amén. Pero vamos a leerla toda. Ezequiel 37:1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Verso 8, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 11, me dijo luego: hijo de hombre, vea quiénes son estos huesos secos. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Oiga, ¿y quiénes son la casa de Israel? Hermano, ¿a quién se le llamó casa de Israel o casa de Efraín? A las 10 tribus del norte, ¿ya? Al reino del norte. Esos que fueron llevados a Siria, que se asimilaron a las naciones, que se hicieron gentiles, que perdieron su identidad israelita. Esos son esos huesos secos. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo. Oiga, ese es el verso 15. Dice, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Verso 20, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Oiga, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Oiga, ¿te das cuenta? Esa es la buena noticia, hermano. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Ezequiel 37:23 dice, no se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Oiga, ¿qué significa eso? Van a andar en obedeciendo la ley de Dios dada a Moisés. Es lo que significa eso. Dice verso 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron nuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Oiga, esto es lo que hará el Mesías de Israel al final de los tiempos. Y ya empezó a suceder, hermano, ya empezó. La casa de Judá, los judíos, ya están regresando a ocupar el territorio de Israel. Esto a partir de 1947. Pero la casa de Israel, oiga, la casa de Efraín, o más bien los descendientes de estos, aún no regresan. Pero ya se está despertando, ¿ya? Dios está causando ya un avivamiento entre los gentiles, ¿sí? Y están volviendo a retomar su identidad israelita, esta identidad israelita que habían perdido cuando se asimilaron a las naciones. Aunque en su mayoría, pues todavía se encuentran, hermano, estos descendientes de estas 10 tribus del norte, estas ovejas perdidas de la casa de Israel, en su mayoría aún se encuentran adorando ídolos, adorando imágenes, celebrando sus fiestas paganas, Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín, celebrando cumpleaños, etcétera, comiendo alimentos impuros, inmundos y abominables. En otras palabras, estas ovejas perdidas de la casa de Israel, estos gentiles, siguen desobedeciendo los mismos mandamientos que sus ancestros, las 10 tribus del norte, desobedecieron, y que por eso fueron llevadas cautivas a otras naciones. Oiga, pero Dios está empezando a abrir los ojos espirituales y está derramando un entendimiento y conocimiento de su palabra entre el pueblo gentil, para ahora sí honrar a Dios y honrar sus mandamientos. Gloria a Dios por esto. Y la buena noticia es que tú y yo, oiga, aquellos que están escuchando este mensaje, que están viendo este mensaje, este estudio, somos parte de ese avivamiento. Porque no creas que tú estás escuchando esto por casualidad. No. Si tú estás oyendo la voz del pastor, el pastor de pastores, no estoy refiriéndose a mi voz, a la voz del pastor de pastores, es porque sin duda tú eres una oveja perdida de la casa de Israel que va a ser llevada, va a ser traída nuevamente. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que estas son las buenas noticias que Dios tiene para su pueblo Israel, y son las promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Eso es a lo que se refería el apóstol Pablo. Pero vamos a regresar, Hechos 13:33. Dice, esa promesa, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Oiga, y este salmo vamos a hablar de esto en detalle, pero cuando estudiemos la carta a los Hebreos. Amén. Ahorita solamente te lo voy a mencionar así. Verso 34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así,
os daré las misericordias fieles de David. Oiga, y eso está en Isaías 55, verso 3. Pero, ¿cuáles son las misericordias fieles a David? Bueno, es a lo que está hablando ahí, a lo que se refiere ahí es al pacto eterno, que de David descendería uno, que su reino sería eterno y para siempre. Verso 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y este salmo es el Salmo 16, verso 10. Verso 36 ahora, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando de Jesús, de Yeshua. 13:38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Gloria al nombre del Señor. Pero, ¿a qué exactamente se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Sí? Dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Vamos a dividirlo esto. Primero esa parte. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Sí? Bueno, como ya aprendimos en estudios pasados, aquellos que han estado siguiendo esta serie de estudios, amén, ya aprendimos la definición bíblica de lo que es pecado, según Primera de Juan 3:4. Ahí dice que pecado es infracción o es la transgresión de la ley de Moisés. Es lo que dice el apóstol Juan, ¿sí? Porque dice, porque pecado es la infracción de la ley, pero ¿de qué ley o qué ley es la que existía en el tiempo del apóstol Juan? Pues la ley de Dios dada a Moisés, es la única ley que existía. Entonces, pecado es la infracción o transgresión de la ley de Moisés. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que por medio de Jesús, por medio de Yeshua, se nos anuncia el perdón a las infracciones o transgresiones hechas a la ley de Moisés. Pero, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree? ¿Ya? Porque de aquí se toma, hermano, el cristianismo para decir que, ya ves, la ley de Moisés no podía justificarte. Bueno, y aquí lo que pasa es que dentro de la ley de Moisés, oiga, había infracciones, había transgresiones, o sea, había pecados para los cuales no había ningún sacrificio de animales que los pudiera expiar. Aunque esto es algo que se ignora de su existencia totalmente dentro del cristianismo, pero que está escrito en la Torá. Y de hecho lo vamos a estar viendo, aunque yo sé que esto ya lo hemos hablado, de hecho lo hablamos en la parte número 5 de esta serie de estudios, pero lo vamos a recordar una vez más. Y como repito nuevamente, esta es otra de las muchas cosas que existen, que están escritas en las escrituras, pero que se ignoran totalmente en el cristianismo. Y esto es acerca de los pecados y de la expiación de los pecados. Pero primeramente vamos a ver qué significa la palabra expiación. La palabra expiación es la acción o el efecto de expiar, y expiar significa sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa, o también significa purificar una cosa profanada. Ahora, Dios estableció que un inocente tenía que pagar por esa falta, por ese delito, por ese pecado, por esa infracción o transgresión a la ley de Moisés. Pero, ¿qué es lo que se ha ignorado en el cristianismo acerca de esto? Bueno, se ha ignorado que había pecados, que había infracción o transgresiones a la ley de Moisés, que podían ser expiados al sacrificar un animal, oiga, pero que había otras faltas, había otros pecados, había otras infracciones o transgresiones a la ley de Moisés que no se podían expiar de ninguna manera. Oiga, y vamos a ver un ejemplo. Números 15:27 dice, si una persona pecare por yerro, oiga, ¿y qué es yerro? Bueno, pecar por yerro era una falta, pecado o transgresión a la ley de Moisés que se comete por ignorancia o por descuido. Bueno, cuando alguien cometía un pecado por ignorancia o por descuido, dice, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Verso 28, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado.
29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Ahora, estos pecados, estas infracciones o transgresiones a la ley de Moisés, cometidos por hierro, por ignorancia, eran perdonados al ofrecer una cabra de un año en expiación. Entonces podríamos decir que para perdón de este tipo de pecado, de este tipo de infracción o transgresión a la ley de Moisés, pues no necesitábamos a Jesús, a Yeshua. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a entender de una manera muy diferente por qué necesitábamos que Jesús, que Yeshua, viniera a rescatarnos, viniera a pagar el precio que debía ser pagado por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras infracciones o transgresiones a la ley de Moisés y poder recibir el perdón. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Oiga nada más. Aquí vemos que para esto, hermano, el Señor no dijo, oh, mira, si alguien actúa con soberbia, ¿sí? Simplemente traes una cabra de un año o un becerro de la manada. No. Aquí fue cortante el Señor. O sea que para este tipo de pecado no había animal, no había expiación que pudiera perdonar ese pecado. Y aquí vamos a explicar qué es hacer algo con soberbia. ¿Ya? Primeramente, ¿qué significa o qué es soberbia? Bueno, soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es también una actitud orgullosa que caracteriza a aquellas personas envanecidas de sí mismas, y algunos sinónimos de soberbia son la altanería y la altivez. Es por eso que las escrituras declaran que en el Salmo 138, verso 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, ¿sí? Aquel que actúa con soberbia. Entonces, una persona que actúa en soberbia es alguien que conoce los mandamientos, conoce los estatutos, los preceptos y las leyes de Dios, pero que decide no obedecerlos. O sea, los desprecia. Como leímos anteriormente, el que tal hace, ultraja a Jehová. Y ultrajar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su integridad, contra su honor, su credibilidad, etc. Oiga nada más. Pero vamos a seguir leyendo las escrituras y estas nos van a dar ejemplos de personas que actuaron de una manera soberbia, para los cuales no hubo ningún sacrificio de animal que pudiera expiar su falta, su pecado, su infracción o transgresión a la ley de Moisés. Y esta persona debía de morir. Números 15:32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Deuteronomio 17:2 dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, después que oyeres, hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Levítico 21, otro ejemplo. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás así mismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo. Por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc.
y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis mandamientos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. Y a su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de morir, ambos han de ser muertos, perdón. Sobre ellos será su sangre. Levítico 20:14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevarán. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Oiga, nada más. Todavía no se acaba. Levíticos 20:19. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos y se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Oiga, estos fueron algunos ejemplos de los pecados y faltas para los cuales no había sacrificio alguno de animal que pudiera cubrirlos y ser expiados. Para expiar pecados como estos, que de otra manera no podían ser expiados, es que vino el Mesías de Israel, Jesús Yeshua. Oiga, ¿ya? Para este tipo de pecados, para perdonar este tipo de pecados. ¿Por qué? Porque Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, oiga nada más, fíjese nada más, como dice aquí, voy a repetir nuevamente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ok, no que eso es aparte de la ley. Lo que pasa es que aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando de la ley oral, de la ley escrita, cosas que se ignoran totalmente en el cristianismo. Pero vamos a continuar. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque ¿en qué estaba basada la fe de Jesucristo? ¿Qué escrituras son las que existían en el tiempo de Jesús? El Antiguo Testamento, la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, escritos y profetas. Entonces su fe estaba basada en eso. ¿Te das cuenta? Gloria al nombre del Señor. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, por cuanto todos infringieron la ley de Dios dada a Moisés, y están destituidos de la gloria, ¿por qué? Porque si habíamos transgredido la ley de Moisés, hermano, estábamos destituidos de su gloria. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso es que Jesús vino a morir, por esos pecados, por esas infracciones a la ley de Moisés que de otra manera no podían ser expiados con ninguna sangre de ningún animal. Para eso vino Jesús, gloria al nombre del Señor. Entonces, esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo, cuando dice en Hechos 13:38, sabed pues, estos varones hermanos,
que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, perdona las infracciones o transgresiones a la ley de Moisés, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, o sea, se está refiriendo a las infracciones o transgresiones hechas por soberbia, para las cuales no había sacrificio de animal que pudiera ser expiación. En él es justificado todo aquel todo aquel que cree en Jesús, en Yeshua. Hay justificación para todo aquel que cree en él, pero no para seguir infringiendo o transgrediendo la ley de Moisés. Jesús, Yeshua, le dijo a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo al final cuando le preguntó, mujer, ¿no quedó ninguno de los que te acusaban? La mujer le respondió, ninguno, Señor. Ah, bueno, ni yo tampoco te condeno. Le dijo, vete y no peques más. O sea, le dijo, vete y no sigas infringiendo, no sigas transgrediendo la ley de Moisés. Oiga, porque no le dijo, vete, expliquémoslo correctamente. No le dijo, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Vete a terminar lo que estabas haciendo. Al cabo que ya estás en la gracia. Oiga, no le dijo así, ¿verdad que no? Dijo, vete y no peques más. Vete y no sigas infringiendo, no sigas transgrediendo la ley de Moisés. Pero resulta que es como en el cristianismo se ha entendido como si le hubiera dicho, vete a terminar lo que estabas haciendo. Al cabo ya estás en la gracia. Oiga, así se ha entendido dentro del cristianismo, pero ese es un error de interpretación, hermano. Un error totalmente de interpretación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí vamos a detenernos en esta noche, hermano. Aleluya. Está un poquito extenso este verso. Entonces, aquí nos vamos a detener. Vamos a continuar la próxima semana. Bendito sea el nombre del Señor. Y a todos aquellos que miran estas enseñanzas, los invitamos y nos gustan acompañar en vivo. Nosotros, si vives en el área, nosotros estamos en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, en la ciudad de Echo Park. Estamos aquí todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Y también te invitamos a nuestros servicios de enseñanza en esta iglesia que mencioné en este estudio que ha abierto sus puertas. La iglesia es una iglesia cristiana, se llama Ríos de Agua de Vida. Amén. El pastor Denis Rizzo, al cual saludo en esta tarde si está escuchando. Esta iglesia está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Amén. Estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde con este tipo de enseñanzas, hermano. El Señor es el que abrió esta puerta. Él confirmó, no solamente a mí, confirmó al pastor, al siervo, el cual está encargado de esta iglesia, se lo confirmó a él. Por eso te digo que es Dios el que va abriendo puertas, hermano, y se enoje quien se enoje. Si esto es de Dios, hermano, esta obra no va a poder ser detenida. Amén. Aunque en el camino pues vamos a sufrir desprecios y todo lo que quieras, ofensas y todo, pero si el Señor dijo, si esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? Amén. Bueno, hasta aquí vamos a detenernos. Nuevamente, repito, estamos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en el 1832 West Sunset Boulevard. También estamos todos los sábados a partir de las 7 de la noche en la iglesia Ríos de Agua de Vida, localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Mi teléfono para mayor información es área 323-595-6357 o mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Fue un verdadero placer nuevamente estar compartiendo con todos ustedes esta enseñanza. Esto es algo, hermano, que acabo de terminar hace como una hora, ¿sí? de hacer este estudio. Eso es lo que el Señor ha estado dándonos. Amén. Así es que les deseo que pasen un resto de la semana bendecido y estaremos con todos ustedes, los que siguen los videos de enseñanza, este próximo sábado a partir de las 7 de la noche. Si nos quieres visitar, llámame. Amén. O si quieres llegar a la iglesia, 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles,
9006. Bendiciones y que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por el favor de su atención. Adiós.